El príncipe cautivo, de C.S. Pacat. Capítulo 7. Al ver que no había ninguna razón para cooperar con esa orden, Damen se levantó. Su reacción tuvo un efecto interesante en la guardia, que permaneció en su posición y dirigió su mirada de nuevo a Laurent, en busca de una nueva orientación. Radel también estaba en la habitación y en la puerta había dos guardias haciendo su turno de vigilancia. Laurent entrecerró los ojos ante el problema, pero no ofreció ninguna solución inmediata. «Podríais traer a más hombres», sugirió Damen. Detrás de él estaban los cojines esparramados y las sábanas de seda arrugadas. Y, arrastrándose por el suelo, había una cadena unida a una esposa de su muñeca, que no restringía sus movimientos. «Esta noche estás coqueteando con el peligro», le advirtió Laurent. «¿Ah, sí? Pensé que estaba apelando a la mejor parte de vuestra naturaleza. Imponéis el castigo que deseáis a la distancia del alcance de la cadena. Vos y Gobart sois igual de cobardes». Entonces fue el guardia quien reaccionó, no Laurent. El acero relució al salir de la vaina. «Cuidado con lo que dices». Vestía librea, no armadura. La amenaza que representaba era ínfima. Damen miró con desprecio la espada desenvainada. «Tú no eres mejor. Viste lo que Gobart estaba haciendo y no hiciste nada para detenerlo». Laurent levantó una mano, lo que impidió que el guardia diese un paso más, con rabia. «¿Qué estaba haciendo?», preguntó Laurent. El guardia reculó y se encogió de hombros. «Violar a un esclavo». Hubo una pausa, pero si Laurent reaccionó a esas palabras, su rostro no lo traslució. La mirada de Laurent viajó de nuevo hasta Damen y preguntó en tono agradable: «¿Eso es lo que te molesta? Te recuerdo que hace nada tú mismo eras libre de hacer lo que quisieses con las manos». Eso era... Damen se ruborizó. Quería negar haber hecho algo por el estilo, pero recordó claramente que no era así. «Os garantizo que Gobart hizo mucho más que solo disfrutar de las vistas». «Con un esclavo», recalcó Laurent. «La guardia del príncipe no interfiere en los asuntos de la regencia. Gobart puede meter la polla en cualquier cosa de mi tío si le apetece». Damen emitió un sonido en señal de desagrado. «¿Con vuestro consentimiento?» «¿Por qué no?», preguntó Laurent con una voz melosa. «Sin duda, tuvo mi permiso para follarte, pero prefirió llevarse un golpe en la cabeza. Sí, es decepcionante, pero no puedo criticar su gusto. Si al final te hubieses abierto de piernas en la arena, tal vez Gobart no habría estado tan excitado para follarse a tu amigo». «Esto no es una conspiración de vuestro tío», aclaró Damen. «No recibo órdenes de hombres como Gobart. Estáis equivocado». «Equivocado», repitió Laurent. «Qué suerte tengo de contar con esclavos que señalan mis defectos. ¿Qué te hace pensar que voy a tolerar semejante comportamiento, incluso si creyera que lo que dices es verdad? Porque podéis acabar con esta conversación cuando queráis». Había mucho en juego, y Damen estaba harto de cierto tipo de conversación. La clase de charla que prefería Laurent, porque le hacía disfrutar y se le daba bien. El juego de palabras por sí solo. Palabras que construían ardides. Lo que decía no significaba nada. «Tienes razón. Puedo. Largo», ordenó Laurent sin apartar la mirada de Damen, pero fueron Radel y los guardias los que hicieron una reverencia y salieron. «Muy bien, vamos a resolver esto. ¿Estás preocupado por el bienestar de los otros esclavos? ¿Por qué me das este tipo de ventaja?» «¿Ventaja?», se extrañó Damen. «Cuando a alguien no le caes muy bien, no es buena idea que sepa que te importa algo», repuso Laurent. Damen se sintió palidecer cuando comprendió la amenaza. «¿Duele más que hiera a alguien a quien amas que un latigazo?», inquirió Laurent. Damen guardó silencio. «¿Por qué nos odias tanto?», estuvo a punto de decir, pero conocía la respuesta a esa pregunta. «No creo que precise traer a más hombres», declaró Laurent. «Creo que basta con que te diga que te arrodilles para que lo hagas, sin que mueva un dedo para ayudar a nadie». «Tenés razón», se resignó Damen. «Con que puedo acabar con esto cuando quiera, ¿eh?», se mofó Laurent. «Todavía no he empezado». «Órdenes del príncipe», le dijeron a Damen al día siguiente cuando lo desnudaron y volvieron a vestirlo. Y cuando preguntó que para qué eran aquellos preparativos, le dijeron que aquella noche serviría al príncipe en la mesa alta. Radel, claramente en contra del hecho de que Damen fuese a gozar de la compañía refinada, le soltó un sermón peripatético paseándose de un lado al otro por la habitación de Damen. Pocas mascotas eran invitadas a servir a sus amos en la mesa alta. Al ofrecerle esta oportunidad, el príncipe debía de ver algo en Damen que escapaba a la comprensión de Radel. Era inútil construir a alguien como Damen en las nociones elementales del protocolo social, pero debía intentar guardar silencio, obedecer al príncipe y no atacar ni molestar a nadie. Por experiencia, Damen sabía que el hecho de que lo sacaran de sus aposentos a petición de Laurent no acabaría bien. Había salido en 3 ocasiones: para la arena, a los jardines
y a los baños, y las 3 veces había acabado en el poste de los azotes. Su espalda ya estaba prácticamente curada, pero eso carecía de importancia. La próxima vez que Laurent atacase, no sería directamente a él. Damen tenía muy poco poder, pero en aquella corte había una fisura que dividía en dos. Si no era posible persuadir a Laurent, Damen debía dirigir su atención a la fracción del regente. Por costumbre, observó el cuerpo de guardias que se congregaba en las puertas de la habitación. Estaban en el segundo piso del palacio, y el pasillo por el que caminaba tenía varias ventanas enrejadas que daban a una pendiente escarpada nada halagüeña. También rebasaron a varios hombres armados, todos con la librea de la guardia del príncipe. Allí estaban los guardias ausentes en las residencias de las mascotas, un número sorprendente de hombres. No podían estar todos allí por él. ¿Acaso Lorenz se rodeaba de esa cantidad de guardias todo el tiempo? Pasaron por unas puertas de bronce ornamentales y Damen se dio cuenta de que lo habían llevado a los mismísimos aposentos de Lorenz. Los ojos de Damen examinaron el interior con sorna. Aquellos aposentos eran todo lo que había esperado del príncipe mimado y derrochador con una extravagancia irracional. Había decoración por todas partes. Las baldosas tenían dibujos y en las paredes había intrincados grabados. Las vistas eran espectaculares. La habitación del segundo piso disponía de una galería interior con arcos en medio punto que se cernían sobre los jardines. Por uno de los arcos se veía el dormitorio. La cama estaba envuelta en cortinas suntuosas, una panoplia de ornamentos de lujo y madera tallada. Solo faltaba un rastro perfumado de ropa arrugada y esparcida por el suelo, y una mascota descansando en una de superficies cubiertas de seda. No había señales de que estuviese ocupada. De hecho, solo había unos pocos efectos personales entre tanta opulencia. Cerca de Damen había un diván y un libro abierto, cuyas páginas iluminadas y arabescos relucían como pan de oro. La correa que Damen había usado en los jardines también estaba allí. Parecía que la habían tirado en el sofá sin pensar. Laurent salió del dormitorio. Aún no se había abrochado la delicada cinta del cuello de la camisa y llevaba los cordones blancos colgando, lo que dejaba a la vista la base de su garganta. Cuando vio que Damen había llegado, el príncipe se detuvo bajo el arco. «Dejadnos», ordenó Laurent. Habló con los hombres que habían llevado a Damen hasta allí. Estos lo liberaron de sus grilletes y partieron. «Levántate», mandó Laurent. Damen obedeció. Era más alto y más fuerte que Laurent, y no estaba atado. Y estaban juntos, a solas, como la noche anterior, como en los baños. Pero algo había cambiado. Se dio cuenta de que en algún momento había empezado a considerar que estar a solas en una habitación con Laurent era peligroso. El príncipe bereciano se apartó de la puerta. Cuando se acercó a Damen, su expresión se agrió y sus ojos azules reflejaron aversión. «No hay trato. Un príncipe no forja acuerdos con esclavos o insectos. Tus promesas no valen una mierda. ¿Queda claro?», espetó Laurent. «Como el agua», respondió Damen. Laurent lo miraba con frialdad. «Se puede convencer a Torbelt de Patras para que solicite a que los esclavos se marchen con él a Bazal, como parte del acuerdo comercial que están negociando con mi tío». Damen sintió que estaba frunciendo el ceño. Esa información no le cuadraba. «Si Torbelt insiste con vehemencia, creo que mi tío aceptaría un préstamo, o, para ser más exactos, un acuerdo permanente disfrazado de préstamo, para que nuestros aliados de Aquielos no se sientan insultados. Tengo entendido que los sentimientos patrenses con respecto al trato de los esclavos son similares a los tuyos». «Cierto». «Me he pasado la tarde metiéndole esa idea en la cabeza a Torbelt. El trato se cerrará esta noche. Me acompañarás a los entretenimientos. Es costumbre de mi tío hacer negocios en ambientes distendidos», explicó Laurent. «Pero», dijo Damen. «Pero», repitió Laurent en tono glacial. Damen reconsideró ese acercamiento en concreto. Reflexionó sobre la información que acaba de recibir, la reexaminó, le dio vueltas. «¿Qué os ha hecho cambiar de idea?», preguntó con cautela. Laurent no respondió. Se limitó a mirarlo con hostilidad. «No hables a menos que te haga una pregunta. No contradigas nada de lo que diga. Esas son las reglas. Si las rompes, dejaré encantado a tus compañeros que se pudran». Y luego añadió: «Tráeme la correa». La vara a la cual se fijaba la correa pesaba como oro macizo. La frágil cadena estaba intacta. O la habían arreglado o la habían reemplazado. Damen la agarró, aunque no con muchas prisas. «No sé si debo creer algo de lo que acabáis de decirme», confesó Damen. «¿Acaso tienes elección?» «No». Laurent se había atado los cordones de la camisa y la imagen que presentaba ahora era inmaculada. «¿A qué esperas? Póntela», ordenó Laurent con un toque de impaciencia. Hablaba de la correa. Torbelt de Patras se encontraba en palacio para negociar un acuerdo comercial. Eso era cierto. Damen se había enterado de la noticia por diversas fuentes.
Recordó a Bannes hablando de la delegación patrense varias noches atrás en el jardín. Patras tenía una cultura similar a la de Aquielos. Eso también era cierto. Quizá lo demás también lo fuera. Si un grupo de esclavos estuviese en oferta, era concebible que Thorvald, al conocer su valor, negociase por él. Podía ser cierto. Quizá. A lo mejor. Tal vez. Laurent no estaba fingiendo ningún cambio de opinión ni un sentimiento más caluroso. Su muro de desprecio permanecía firme en su sitio. De hecho, era incluso más evidente de lo habitual, como si aquel acto de benevolencia empujara su antipatía a la superficie. Damen vio que la necesidad de convencer a Laurent de su causa estaba abriendo camino a la preocupante certeza de que había puesto el destino de los demás en manos de un hombre volátil y malicioso, en quien no confiaba y que no podía prever ni entender. No sintió ninguna nueva oleada de sentimientos cálidos por Laurent. No estaba dispuesto a creer que la crueldad que se entrega con una mano se redime con una caricia de la otra, si es que eso era una caricia. Tampoco era tan ingenuo como para pensar que Laurent actuaba por un impulso altruista. Laurent estaba haciendo eso por alguna razón perversa, si es que lo hacía. Una vez puesta la correa, Laurent agarró el bastón del tratante y dijo: Eres mi mascota. Eres superior a otras. No tienes que someterte a las órdenes de nadie, salvo a las mías y a las de mi tío. Si le cuentas los planes de esta noche, se enfadará muchísimo conmigo, lo que tal vez te guste. No puedo decir lo mismo de mi reacción. Claro, que es decisión tuya. Claro. Laurent se detuvo en la puerta. Una cosa más. Estaban de pie bajo un arco alto que proyectaba sombras en el rostro de Laurent y lo volvía inescrutable. Pasó un momento hasta que continuó. Ten cuidado con Nikaise, la mascota con la que viste al consejero Audin. Lo rechazaste en la arena y ese no es un insulto que vaya a olvidar fácilmente. ¿La mascota del consejero Audin? ¿El crío? Preguntó Damen, incrédulo. No lo subestimes por su edad. Ha experimentado cosas que muchos adultos no han vivido siquiera, y su mente ya no es la de un niño. Aunque hasta un chico puede aprender a manipular a un adulto. Te equivocas. El consejero Audin no es su amo. Nikaise es peligroso. Tiene 13 años, se mofó Damen, y se encontró dominado por la mirada de Laurent, de párpados largos. ¿Hay alguien en esta corte que no sea mi enemigo? No si puedo evitarlo, repuso Laurent. ¿Entonces está domesticado? Se convenció Estienne. Extendió la mano de forma vacilante, como si se dispusiera a acariciar a un animal salvaje. La cuestión era qué parte del animal quería acariciar. Damen le apartó la mano de un guantazo. Estienne dio un grito y se la llevó al pecho. No tanto, se regocijó Laurent. No reprendió a Damen. El comportamiento bárbaro no parecía desagradarle, siempre y cuando él no fuese el objetivo. Como un hombre que disfruta viendo un animal destrozar a otros con sus garras, pero comer pacíficamente de su mano. Daba mucha libertad a su mascota. Como resultado, los palaciegos no quitaron ojo a Damen y se mantuvieron a cierta distancia de él. Laurent aprovechó eso en beneficio propio y empleó la propensión de los cortesanos a apartarse de Damen como una forma de librarse tranquilamente de su conversación. La tercera vez que sucedió eso, Damen preguntó: ¿Debo hacer muecas a los que no os caen bien o basta con parecer un bárbaro? Cierra el pico, dijo Laurent. Se decía que la emperatriz de Basque tenía 2 leopardos atados junto a su trono. Damen trató de no sentirse como uno de ellos. Antes de las negociaciones habría divertimentos, antes de los entretenimientos un banquete, antes del ágape esa recepción. No había tantas mascotas como en la arena, pero Damen vio una o dos caras familiares. Al otro lado del salón, avistó un destello de cabellos pelirrojos y se topó con unos ojos de color esmeralda. Ansel se liberó de los brazos de su amo y se llevó los dedos a los labios y le lanzó un beso a Damen. Por el corte de sus ropas, era evidente que la delegación patrense había llegado. Laurent saludó a Thorvald como a un igual, que es lo que era, casi. A la hora de entablar negociaciones serias, era común enviar a un hombre de alta cuna para actuar como embajador. Thorvald era el príncipe de Thorvald, hermano menor del rey Togeir, de Patras. Aunque en su caso eso de menor era relativo. Thorvald era un hombre apuesto de unos 40 años, casi doblaba la edad de Damen. Tenía una barba marrón recortada con esmero al estilo patrense, y su pelo castaño solo había encanecido ligeramente. Las relaciones entre Aquielos y Patras eran amistosas y se extendían en el tiempo, pero el príncipe Thorvald y el príncipe Damianos nunca se habían conocido. Thorvald había pasado la mayor parte de los últimos 18 años en la frontera norte de Patras, negociando con el imperio basquiano. Damen lo conocía por su reputación. Todo el mundo lo conocía. Despuntó en las campañas del norte cuando Damen todavía iba en pañales. Era quinto en la línea de sucesión después de la prole del rey.
3 hijos y una hija. Los ojos castaños de Thorvald se volvieron nítidamente calurosos y afectuosos cuando miró a Laurent. «Thorvald», saludó Laurent, «me temo que mi tío se retrasa. Mientras esperamos, se me ha ocurrido que podrías acompañarnos a mi mascota y a mí mientras tomamos el aire en el balcón». Damen pensó que el tío de Laurent probablemente no se retrasaba. Se separó para una noche en la que oiría a Laurent mentir mucho acerca de todo. «Me encantaría», repuso Thorvald con verdadero placer, e hizo un gesto para que uno de sus criados se uniera a ellos. Caminaron juntos formando un pequeño grupo. Laurent y Thorvald iban a la cabeza, y Damen y el sirviente a la zaga. El balcón tenía un banco para que los cortesanos se reclinaran y una alcoba en la sombra para que los sirvientes se recostasen discretamente. Damen, con sus proporciones adecuadas para la batalla, no tenía un cuerpo para ser discreto, pero si Laurent insistía en arrastrarlo por el cuello, el príncipe tendría que aguantar su intromisión o encontrar un balcón más grande. Era una noche cálida y la belleza de los jardines perfumaba el aire. La conversación fluyó fácilmente a pesar de que eran dos hombres que seguramente no tenían nada en común. Pero, por supuesto, Laurent era un buen orador. «¿Qué novedades traes de Aquielos?», preguntó Laurent a Thorvald en cierto momento. «Estuviste allí hace poco». Damen lo miró, asustado. Conociendo a Laurent no había sido casualidad. Si esa pregunta procediese de cualquier otra persona, podría haber sido una simple gentileza. No pudo evitar que el pulso se le acelerara al oír las primeras palabras de su hogar. «¿Ya has visitado la capital, Ios?», preguntó Thorvald. Laurent negó con la cabeza. «Es muy bonita. Un palacio blanco, construido en lo alto de unos acantilados que dominan el océano. En un día claro se ve Iscima, al otro lado del mar. Pero era un lugar sombrío cuando llegué. La ciudad todavía estaba de luto por la muerte del antiguo rey y su hijo. Un suceso terrible. Y había una disputa entre facciones de los Quiroi. Los inicios de un conflicto, de disidencias. Teómedes los unió», dijo Laurent. «¿No crees que Castor puede hacer lo mismo?» «Tal vez. Su legitimidad es un problema. Uno o dos de los Quiroi tiene sangre real. No tanta como Castor, pero la obtuvieron en un lecho nupcial. Esa situación provoca descontento». «¿Qué impresión te causó Castor?», interrogó Laurent. «Es un hombre complicado», caviló Thorvald. «Nacido a la sombra de un trono, pero con muchas de las cualidades necesarias para ser un rey. Fuerza, inteligencia, ambición». «¿La ambición es necesaria en un rey?», cuestionó Laurent. «¿O es solo necesaria para convertirse en rey?». Hubo una pausa. «Yo también oí rumores de que decían que la muerte de Damianos no fue un accidente, pero no me los creo. Vi la tristeza de Castor. Era genuina. No debe de haber sido fácil para él. Ha perdido y ganado mucho en muy poco tiempo». «Ese es el sino de los príncipes destinados al trono», concluyó Laurent. Thorvald dedicó a Laurent otra de esas miradas largas y llenas de admiración que empezaban a surgir con una frecuencia irritante. Damen frunció el ceño. El príncipe bereciano era un nido de escorpiones en el cuerpo de una persona. En cambio, Thorvald lo miraba y veía como una flor. Oír que Aquielos estaba débil fue tan doloroso como Laurent debía de haber querido que fuese. La mente de Damen daba vueltas con los pensamientos de las disputas entre facciones y disidencias. Los disturbios se producirían primero en las poblaciones del norte. En Sikion, tal vez, y en Delfa. La llegada de un sirviente que intentaba disimular su cansancio interrumpió lo que estaba a punto de decir Thorvald. «Su Alteza, perdonad la interrupción. El regente dice que os espera dentro». «Te he retenido demasiado tiempo», dijo Laurent. «Ojalá pudiésemos pasar más tiempo juntos», repuso Thorvald, que no hizo amago de levantarse. Cuando vio a los dos príncipes entrar juntos en el salón, el rostro del regente se cubrió de arrugas, si bien su saludo a Thorvald fue cordial y se intercambiaron las debidas formalidades. El sirviente del príncipe patrense hizo una reverencia y se retiró. Era lo que exigía el protocolo, pero Damen no podía seguir su ejemplo, no a menos que estuviese preparado para arrancar a Laurent la correa de la mano. Cumplidas las formalidades, el regente dijo: «¿Podrían excusarnos a mi sobrino y a mí un momento?». Su mirada descansó pesadamente en Laurent. Thorvald se retiró con educación. Damen supuso que debía hacer lo mismo, pero de inmediato sintió que Laurent se aferraba a la correa con más fuerza. «Sobrino, no estás invitado a estos coloquios». «Y sin embargo, aquí estoy». «Un fastidio, ¿no?», dijo Laurent. «Estos son negocios serios entre hombres. No es momento de juegos infantiles», remarcó el regente. «Me parece recordar que me dijeron que asumiera más responsabilidades», arguyó Laurent. «Fue en público, con mucha pompa. Si no lo recordáis, echad un vistazo a vuestro dietario». Su Alteza salió de esa situación con 2 propiedades más rico y con renta suficiente para asfixiar a todos los caballos en los establos. «Si pensara que estás aquí para asumir responsabilidades, te daría la bienvenida a la mesa con los brazos abiertos. No tienes interés en negociaciones comerciales. Nunca te has aplicado en serio en nada en tu vida». «¿Ah, no? Bueno, entonces no es nada serio, tío.
No tenéis de qué preocuparos. Damen vio que el regente entrecerraba los ojos. Era una expresión que le recordaba a Laurent. Espero un comportamiento apropiado, dijo el regente por toda respuesta antes de conducirlos a los entretenimientos, con lo que demostró mucha más paciencia de la que Laurent merecía. Laurent no lo consiguió de inmediato. Se quedó mirando a su tío. Vuestra vida sería mucho más fácil si dejáis de provocarlo, intervino Damen. Esa vez, Laurent fue frío, rotundo y discreto. Te he dicho que mantuvieras la boca cerrada.